sea efectiva, porque creemos que es el Espíritu el que habla a través para la iglesia. Como dice, el Espíritu que habla a la iglesia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esta palabra es una promesa para la iglesia de Bahía Blanca, para la iglesia de Cristo en Bahía Blanca. Y durante este año, ustedes saben que hemos hecho algunos cambios con respecto a la manera de proclamar la palabra. Y venimos hablando sobre la rema, hemos proclamado sobre la sanidad, sana cuerpo y alma, sobre Cristo vive en mí, sobre tomar la cruz, sobre que somos un solo y nuevo hombre, y las heridas del alma, muy bien, gracias, sobre arrepentimiento o cambio de mente, sobre poner mente. Y lo que está haciendo Dios con la iglesia es una obra de sanidad, porque Dios viene a salvarnos, pero también viene a sanarnos y también viene a santificarnos, pero todo con un propósito. Por eso el título es Sanados serán restauradores. Y la promesa para nosotros como iglesia es la que vamos a ser o somos restauradores. Siendo sanados, serán restauradores. Y Dios nos está llevando a través de su palabra a ser una iglesia renovada en su espíritu. Y así que tomá esta palabra que va a ser hablada hoy con fe. Tomala para vos. Guardala, comela, absorbela, porque es una promesa que es para la iglesia y depende de vos si la tomás o no la tomás. Y vamos a comenzar leyendo Isaías. Hoy vamos a hablar sobre Isaías capítulo 61. Vamos a leer Isaías capítulo 61. Y el versículo 1 al 3, primera parte, dice así. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque Yahweh me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso está en Isaías 61, del 1 al 3, y es lo que venimos proclamando cuando proclamamos la palabra sana cuerpo y alma. Isaías está profetizando, y esta profecía que profetizaba Isaías tuvo cumplimiento con el Señor Jesucristo. Vemos que Jesucristo entra a una sinagoga, toma el rollo, y justamente toma el rollo de Isaías. Esta palabra la proclama, lo vemos en el Evangelio de San Lucas. Esto mismo que dijo Isaías 500 años antes de Cristo, lo proclamó Jesucristo. O sea que esta profecía se cumple, y vemos que Dios, a través de esta palabra, envía al Mesías, envía a Cristo, a salvar, a sanar y a santificar a los escogidos del pueblo de Dios. Y esa es la función del Señor Jesús. Y así, pero lo otro importante es, fíjese, me envió el Señor para traer alegría, pero a su vez lo que vemos es que hoy el Señor Jesús nos envía a nosotros, a sus discípulos, envía a la iglesia a cumplir esta función. Y dice la palabra que aún obras mayores en el nombre de Jesús vamos a hacer para salvar, para sanar y para santificar a los escogidos del pueblo de Dios. Fíjense que en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 21, la palabra dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre, de la misma manera que el Padre lo envía al Señor Jesucristo, el Señor Jesús, de la misma manera, nos envía a nosotros a cumplir
la misma función. Sanar, salvar, sanar, santificar al pueblo de Dios. Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, el Señor Jesús dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Quiere decir que el Señor nos da la misma potestad que Él tiene a su iglesia, para que hagamos las mismas obras que Él hizo. ¿Y quiénes somos su iglesia? Nosotros. Cada vez que impartimos sanidad al alma, como vimos las heridas del alma, cada vez que al alma o al cuerpo de un hermano, no alcanzamos a entender la dimensión de los frutos que dará esa obra de Dios en la completa restauración de la persona, su casa y la iglesia. No lo sabemos. Porque nosotros nos remitimos a cumplir con lo que la palabra dice. Pero eso genera un efecto multiplicador. Yo haciendo la obra del Señor, sanando en el nombre de Jesús a una persona, en su alma, en su cuerpo, salvando, restaurando. Entonces dice la palabra que sanados serán restauradores. En Isaías, capítulo 61, 3 en adelante, 3 al 4, sigue diciendo, sigue profetizando: ellos serán llamados robles, ellos serán llamados robles de justicias, plantados por Yahweh para manifestar su gloria. Entonces reedificarán las viejas ruinas y levantarán los edificios destruidos hace mucho, y restaurarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas generaciones. Vamos a deletrearle un poco esta palabra. Dice: ellos, a los que se le proclamó y enseñó la palabra pura, no adulterada, se consoló, se liberó y se les dio gloria. Cuando dice la palabra cambia, gloria es los viste de divinidad, nos llena de la gracia de Dios. Ellos son aquellas personas que entonces fueron sanadas, liberadas por la iglesia. Dice, serán llamados robles de justicia. Entonces, fuerte, algo fuerte. Un roble es algo fuerte, porque son en Cristo de madera dura, algo sano, incorruptible y noble. No juncos, que nos vamos de un lado al otro. Entonces, serán llamados robles de justicias, plantados por Dios para manifestar su gloria. El mismo Dios es el que planta esos robles. No es una obra humana. Nosotros como iglesia somos guiados por el Espíritu de Dios para hacer esa obra. Pero la obra siempre es de Dios. Dios es glorificado cuando sus hijos o sus discípulos llevan mucho fruto. Cuando lo manifiestan su nombre. Por ejemplo, la palabra dice en Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 22, las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, el gozo. Entonces, cuando nosotros como discípulos manifestamos esos frutos, el Señor dice que se glorifica. O sea, que es como un gozo para Dios. Entonces, sigue diciendo, ¿entonces cuándo? En este tiempo, ahora. Es una palabra para este tiempo. Fue dada por Isaías, fue profetizada, pero es para este tiempo. Tomalo para este tiempo, para nuestra iglesia, para hoy. Entonces, reedificarán o reconstruirán las viejas ruinas. O sea, es una obra grande de reforma, de restauración, sobre el fundamento de la verdad, siempre sobre la verdad, sobre la palabra de Dios. Y levantarán los edificios destruidos hace mucho y restaurarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas generaciones.
Ahora en Isaías capítulo 58, versículo 11 y 12, dice así: Yahweh te pastoreará siempre, y los tuyos reconstruirán viejas ruinas y levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y serás llamado reconstructor de casas en ruina. Los tuyos, ustedes, los que fueron sanados, hoy restaurados, reconstruirán. Otra versión dice reedificarán. Otra versión dice levantarán una nueva obra. Restaurarán viejas ruinas, edificaciones destruidas, casas arruinadas. Los edificadores se habían desviado del sendero antiguo, de la palabra de Dios. La iglesia se aparta de la palabra de Dios, que es el cimiento, que es la base. Pero las sagradas escrituras, los cimientos, no varían, permanecen intactos. Los que cambiamos somos nosotros. Y sobre ellos se está levantando un edificio nuevo, una iglesia renovada, se está realizando una obra de completa restauración, guiado de continuo por el Espíritu Santo. Entonces, y con ellos, los sanados que serán restauradores. Levantarás, despertarás, elevarás, establecerás los cimientos de generaciones pasadas. Con ellos hay una versión que dice, levantarás ciudades. Ya no habla de reconstruir personas, hermanos, sino está hablando de ciudades para Cristo. Reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades y serás llamado reparador de brechas, restaurador de caminos, calles donde habitar, de sendas para andar y vivir en ellas, y serán llamado reconstrucción de casas en ruinas. Dice, otra versión dice, reparador de portillos. Los portillos en el campo son los agujeros que se hacen en los alambrados donde se escapan las ovejas. Generalmente lo hace el chancho jabalí, se mete por ahí y después queda el agujero. Entonces el dueño del campo empieza a perder el ganado. Entonces cuando reparan el portillo, cuidan los muros, los costados, porque en las ciudades antiguas amuralladas, cuando había un agujero, entonces se debilitaba la protección de la ciudad. Por eso dice, repararemos brechas, las debilidades. Job dice, para los hombres, la palabra restaurar es restablecer algo a su condición original. Restaurás un mueble antiguo y lo dejás como fue originalmente. Lo tratás de dejar, a un cuadro, los restauradores de cuadro antiguos tratan de dejarlo tal cual como lo hizo el autor. Pero para Dios, lo restaurado implica lo que es mejorado, creciente y perfeccionado, de manera que su condición final supera a su estado original. Mejor que nuevo. Mirá al de al lado y decir, mejor que nuevo. Cuando Dios restaura, multiplica. Fíjate lo que dice Job, el Señor en Job. Al final de Job, capítulo 42, dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró sus bienes, su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Y veíamos en el capítulo 1 de Job que era un hombre rico, que era un hombre bendecido, pero dice que al final, después de que fue restaurado, tenía el doble.
Así que mirá al de al lado y dice, el Señor te va a dar el doble. En Ageo dice así, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traerá paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Al restaurar hoy, Dios no solamente devuelve a la iglesia la gloria que alcanzó en el tiempo de la iglesia primitiva, sino que la hace más poderosa y gloriosa que todo aquello que el hombre puede imaginar. Uno dice, ¿cómo podemos hacer lo que ocurría en la iglesia primitiva? Oraban, los paralíticos caminaban, oraban por los enfermos y eran sanados, por los ciegos y veían, proclamaban la palabra de Dios y se convertían 4.000 personas y eran bautizadas. Pero dice la palabra de Dios que lo que viene va a ser mayor. La gloria postrera va a ser mayor. La iglesia renovada va a ser más grande que la iglesia primitiva. Ahora, la condición del Señor para estos sanados, que serán restauradores, es que no descuidas el día de reposo, que de acuerdo a la palabra es el sábado, en hebreo, Shabbat, como lo pide en su cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Está poniendo una condición. Eso lo vemos, sigue diciendo, sigue profetizando Isaías en el capítulo 58, versículo 13 y 14. Dice así, respeta el sábado, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Ahora, fíjate esto. La Biblia dice que la obra de Dios es a través de su Espíritu santifica, que nos santifica, que nos vivifica. Que es por la gracia de Dios. Que no es por nuestro hacer, no es por nuestro mérito. Pero a su vez dice que descanses. Te obliga, te ordena que reposes. No te dice, ahora en este tiempo de que sos un restaurador, vas a tener que laburar el doble, porque viene una gracia mayor. No, dice, para que se cumpla esta condición tenés que reposar una vez a la semana como mínimo. Y ese día no ocuparte de tus negocios, sino de los negocios de Dios. Descansar, reposar. Por fe. Porque uno puede decir, ¿cómo voy a hacer con tanto trabajo que tengo? ¿Cómo voy a hacer con tantas actividades? Sí, el Señor te lo promete. Dice que Él se va, si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. Prosperidad en todas las áreas de tu vida. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo dice a la iglesia, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, por la gracia que Dios me dio. Yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Dios nos llama a ocupar cada uno su lugar en la casa, en el templo viviente que es su iglesia, que Él está reconstruyendo. Ahora, dice, yo te sano, yo te salvo,
Yo te santifico, te libero, ¿sobre la base de qué? De la palabra de Dios, sobre el fundamento del Logos, sobre el fundamento de Cristo. Ahora dice, cuidado, no pretendas sobreedificar sobre otro fundamento que no sea Cristo. Sobre ninguna filosofía, sobre ninguna teoría, solamente Cristo. Y siguen las promesas y las profecías de Isaías en el capítulo 61, 5 y 6 dicen: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministro de nuestro Dios seréis llamados, seréis un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Cuántas bendiciones y cuántas ventajas para los que son sanados, que serán restauradores. Yo no me lo quiero perder. Isaías 61, 6 y 7 vuelve a repetir el 6, dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministro de nuestro Dios seréis llamados, disfrutaréis de las riquezas de otras naciones, y vosotros con la gloria de las naciones seréis sublimes en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, eterna alegría. La iglesia se irá convirtiendo en un templo santo, formado por los sacerdotes, consagrados, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el mundo verá por fin la gloria de Dios a través de la iglesia restaurada y renovada. El mundo va a ver la gloria de Dios a través nuestro. Y siguen las promesas. Dios nos da grandiosas promesas para nuestra descendencia. Y la descendencia de ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, los restauradores. Será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos